Hola a todos, hoy venimos con otro episodio de Fire Emblem Three Houses. Como les comenté, hice hice rápido la batalla extra que nos quedaba, así que pues subieron de nivel nuestra unidad, Dom, a nivel 44. Dudu creo que subió también de 37 a 38. Felix estuvo a punto de, pero pues no pude. Creo que Mercedes también. Annette creo que también. Ingrid subió de nivel. Bernie no. Marian no. Hilda subió de nivel. Y creo que son todos, sí. Sí. Así que pues nada más ahí de rápido comentarles eso. Y pues sí, pues ya ahora sí vamos a irnos con la batalla principal del mes. Al auxilio de Derdriu. Y pues vamos a ayudar a Claude. Aquí que nos pidió ayuda si no recuerdo mal. Así que pues... O sea, ahí sí, ya estamos entrando en la última parte del juego. Porque capítulo 19 lo vamos a acabar ahorita. Luego queda capítulo 20, 21 y 22. Digamos, son dos por capítulo más o menos. Probablemente hagamos unos cuantos más. Unos 10 episodios más yo creo que le quedan a la serie. Tal vez unos más, unos menos. Pero ya estamos a punto de acabar. Having allowed the Imperial Army to invade, the Alliance Army makes their last stand at the center of House Regan territory in Deirdre. The Kingdom Army rushes to their aid after amassing more troops. The citizens of Deirdre have all been evacuated and are now at sea. Are you sure about this? If Deirdre were to fall, those ships don't have enough resources for... Deirdre won't fall. Have some faith in me, will you? Oh, yes, sir. Our line of defense has been broken. The Imperial Army will be here any moment. Understood. You two join up with the troops in the city. Yes, sir. Judith, are you ready? As ready as I'll ever be. It's been years since I last battled in the city streets. Don't go messing up because your vision is weakened with age. Take the defensive for now. Yeah, I get it. You hang in there too, boy. Your wounds from Gronderfield haven't fully healed yet, have they? No, but it's not like I can sit this one out. I have to make my daring escape after all. Yeah, for the last time, stop calling me boy. That's an official order from the leader of the Alliance. Understood, leader man. I wonder if our little ray of hope will show up. We fought on opposite sides at Gronder, didn't we? They'll come. You can count on it. If anyone can bring him back, it's Teach. Teach will talk and he'll listen. But more than anything, I've seen their skill and their abilities. I believe in them. Claude, reinforcements are coming from the west. Their banner is that of the kingdom. What did I tell you? They're here, and just in time. It appears the Imperial Army has already marched into Deirdre and engaged the Alliance. It seems the Imperial advance has been stalled by guerrilla skirmishes. The Alliance forces are holding out, but they won't last much longer. That must be Judith of House Daphne, who joined up with Claude's troops. To think Judith, a true hero, would find herself backed into a corner like this. It is not so. The Alliance has only drawn the enemies so deeply into the city to allow us to attack them from behind. Brilliant. I believe so. He put his soldiers into position purely on the belief that we'd come. I can't believe Claude would risk everything on that belief. He has placed all of his hopes on us. Let's make sure we live up to his expectations, Professor. Here we go. Let's move! Pues ahí está. Nice. No, sí, que... Qué loco, Claude aquí de que haya dicho que... O sea, se haya confiado plenamente en que lleguemos. Porque esa es toda su estrategia, ¿no? O sea, ya lo explicaron ellos, pero... Pues sí, puso toda la ciudad, ¿no? Vamos a verlo.
Y puso... Pues esto es la ciudad, obviamente pues... Es más grande en realidad, pero pues ya saben, el juego las pone así. Pero pues todo esto es lo que... hizo que entrara toda la gente aquí del Imperio para que nosotros llegáramos por atrás y digamos pim pam pum, goodbye, good night. Ok, vamos a ver qué hacemos con esto. Como siempre, las unidades de magia me gustaría que fueran atrás. Que tú estuvieras aquí. Ok, si no voy a cambiar nada. Ah, no, sí, una cosa rápido quiero hacer. Se me rompió el hacha de esta Ingrid. No la puedo mejorar. ¿La puedo reparar? Tal vez debía haber comprado una en su lugar, pero pues ni aquí importa. A ver, las cosas de leer. Uy, necesito repararla. Suficiente. Ok. Pues sí, vamos allá. No hay más que buscarle. Vamos a guardar. Y vamos allá. Dimitri Domoklov. The leader of the Alliance has managed to escape to the harbor, has he? Those rats resist in vain. Your Excellency, there's an army closing in on us from outside. The banners are those of House Blaithid. Nosotros los cracks. Blaithid? I see. That idiot failed, it seems. Se refiere a Hurry up and esta... kill the leader of the Alliance. With him gone, Deirdre will fall. ¿Cómo se llama? La que estaba en el reino que pinchamos. I will not let Claude die. Let's hurry to his rescue. ¿Cornelia? Creo que es Cornelia. Hey, you're late. Hurry up and help. Ey, hicimos todo lo posible por llegar. What's my strategy? A ver, como siempre, a pinchar a medio mundo. Porque somos tan tochos que nadie nos puede hacer... ¿Cómo? ¿Cómo fallé ese primer golpe? ¿Qué es esta mierda? I do this for all of us. Es que eso, todos estos inútiles utilizan... Ready when you are. Leave it to me. Todos estos inútiles utilizan... It is done. Gambetas. O sea, si no los pincho, sí, van a utilizar gambetas. Es por eso que necesitamos derrotarlos de un solo golpe. Esto es justo lo que necesito para derrotarlo de un solo golpe. Y no lo hicimos. Es que no llegamos. No llegamos. Lo único que puedo hacer es... A ver. Atacar, silenciar. ¿Cuáles son las gambetas, hechiceros? Oh, eso es... ¿Por qué no lo hice? A ver. No. Ok. Necesito hacer esto. Ya me acordé cómo jugaba este juego. De ellos. Ya está. Medio mundo ahora tiene esto, así que todo el mundo puede llegar hasta donde se nos antoje. Justo ahí el level up que no le pude conseguir en la batalla extra. Casi 60 de vida. Hasta Marian puede llegar a pinchar a medio mundo. Pero pues no lo puede hacer. Ay, así sí puedo llegar hasta acá. Sí puedo llegar hasta acá. Nice. El problema es de que... Pues me van a pegar con gambetas. Estos inútiles me van a pegar. Sí, me van a pegar con gambetas. Lo bueno es que puedo llegar hasta acá, por ejemplo, con las unidades voladoras. Y puedo hacer esto. Quiero ver que me peguen ahí.
might do this for all of us. Ok. Leave it to me. Dimitrias, no, Dimitrias, te cargo de uno tú solito, por favor. No llega. No es cierto, I swear it wasn't in vain. Dimitri pega más críticos que una unidad que tiene 71. Ok, olvídenlo. Ese 30 y no sé qué de... Digo, 71 de esta Bernie es por la... Por el arco especial. Mamia. Dudu se tomó muy en serio el hecho de que no le pegó en el primer golpe. Y dijo, no. Aquí nada de eso. Mejor ese que no moleste. Let's make this quick. Puedo teletransportar con ella, sí es cierto. Dios mío, tener tanto movimiento se siente raro. Tan raro que ni siquiera yo sé qué voy a hacer con tanto movimiento. Excepto con estas dos que van a quedarse hasta atrás en Full HD. Por favor, que no me pegue. Bien. Ahora el otro. Un poquito mejor chance. Nice. No me importa. No la mandé a que los pinchara, solamente los mandé a que la mandé a que los distrajera. ¿A quién sabe algo chistoso? Ahí esa unidad que acabamos de ver pinchar a uno de estos inútiles enemigos del Imperio. Esta misma unidad que está aguantando todo esto. Y que de alguna forma va a tener que aguantar todo eso porque yo no llego ahí. Se supone... refuerzos. The subjugation of Deirdre is complete. We will be joining the main army now. They're showing up one after another. Nothing for it but to blockade the gate leading to the town. I don't want the enemy's numbers to increase anymore. Ahí te pongo a alguien. Claro, ahí te pongo a alguien. It's no good. We're surrounded. But I need to hurry up and rescue the boy. To get to the harbor, first we have to get rid of the enemy mercenaries. There's no other way. Muy bueno. Muy buen 11 de daño, Judith. Pero si como estoy diciendo, esta unidad se supone que debería ser Hilda. O sea, si no rescatas a Hilda... Bueno, no rescatas, pero o sea, si no reclutas a Hilda, esta unidad debería ser Hilda. Pero pues como Hilda está aquí, pues es un rando cualquiera, ¿no? Ok, ¿cómo hacemos esto? Obviamente no voy a mandar a... ¿Cuántas tácticas puedo hacer? Tengo 2. Okay. Que necesitaría estar más cerca para que valga la pena. Voy a mandar a Dudu de todos modos. A Dimitri con críticos que se saca de la nada. Voy a mandar a... Yo creo que voy a... Tengo confianza plena en que Felix puede derrotar a estos inútiles. ¿Qué me dan? Hacha de Soltán, arco mágico y escudo aurora. Eso puede ser bueno para esta Ingrid, pero eso ahorita lo vemos. Okay, necesito que ustedes dos pinchen a estos inútiles para que la compañera no pille. Excepto cuando pasa eso. Excepto cuando pasa eso. Lo bueno es que nuestra curación está tochísima. Uy, ya sé. Para que ayude a esta Ingrid con esos inútiles de ahí.
yo. Ay, me acabo de dar cuenta del problema. Bueno, si me encargo de este, que debería poder. Entonces hay poca... Ay, me equivoqué de... Shall we? Me la juego con el crítico. Pegó. Al menos no... I do this for all of us. Sorry, but this is war. Still here. Me iba a enojar si no pegaba el crítico por segunda vez. Ok, entonces... Como ya no tengo necesidad de curar a Hilda, pues puedo hacer esto. Entonces, ya queda todo eso bien. Puedo seguir haciendo esto. Listo. I am prepared. Ok, él puede derrotar sin problemas a ese inútil. Tú... Pues realmente no. Nada más. Ya veo, ok. Puedes derrotar a este sin necesidad de hacer eso. Sí. Y ahora Dudu. Ya no van a haber basuras de amigos estos inútiles. Ouch. Nivel 39, claro que sí, my goat. Nada mal. Nada mal. De ahí, de ambos lugares tengo que tapar ahora. Me acabo de dar cuenta. Realmente no puedo hacer nada por estos hasta que llegue. Bien. Esos inútiles están yendo por la retaguardia. ¡No! He perdido el arquero. No sé si él es una unidad que nosotros reclutamos. O sea, si es Ignatz, por ejemplo, o si es alguien. No recuerdo. Probablemente es Ignatz, probablemente. O Leoni. No. Oye, qué lamentable, casi la derrotan. Y eso ya no puedo hacer yo nada. Vamos a apurarnos. Ah, no. Bueno, pues ya me quedo. Leave it to me. I won't stop here. Dios mío, qué monstruo es Dimitri. No, en ninguna unidad del Engage que les dije que estoy jugando, ninguna unidad es siquiera similar a él. A ver, es que meterme en algo así va a estar cagado, pero si alguien puede pelear contra todos estos inútiles, es mi propia unidad. Y el mismísimo Dimitri, ¿no? Pero... a ver cómo le hacemos, pero pues vamos a intentarlo. I'm your girl.
Creo que la cagué. Bueno, no, ya te quedas tú aquí atrás con él. At your service. Bueno, pues no tiene sentido que vaya a curar a Judith si ya la salvé, ¿no? Nice. A little scratch won't stop me. Sí. Thank you. That was a big help. I'll go and cover our leader. Bueno, tal vez sí la debería curar, pero sí, iba a decir que pues la habilidad de esta compañera, su tonto, ¿cómo se llama esta basura? Su emblema puede hacer eso. Me va a pegar con la tonta mierda esa, así que pues mejor ya así. It is done. Onward. ¿Quién más queda? Marianne. Pues mejor si colamos ahorita esta Judith, ya que estamos. Clever. I can't believe they pushed through to here. Ah, no me Nothing transporte. is more foolish than dying in vain. Let's get to the harbor and finish off the leader Espérate, ahora of que the lo Alliance. recuerdo. El objetivo es derrotar a ese inútil, ¿no? Ah, o sea, podré acabarlo ahorita. Básicamente. Ah, mira. Me están ignorando para ir a... Muy buena baile. Yo. I must lead them Me están well. ignorando para ir a derrotar a este... Claude. Look, the Imperial Army Supply Corps. Attacking now would be a fine plan. Sí, pues eso lo estoy haciendo, hijo. Y Claude no hace nada, De lo que yo recuerdo, Claude no hace nada hasta que... Pues ya hay alguien literalmente ahí para atacarlo, ¿saben? Es que ya me quedé ahí, ya quiero pincharlos. Que vengan los dos. Puede derrotarlos él solo. You're done. No era necesario, ¿sabes, Planet? It had to be done. No tanto, pero pues... You do you. Es que no quiero hacerla ahorita porque sé que hay un diálogo especial. Lo sé, pues porque lo he conseguido, lo he visto. Si hablas con Claude, con Violet y con Dimitri. Si vas y hablas con él, ¿no? Oye, increíble, I won, didn't I? Muy bien, Marianne. Increíble. On to the next battle. Era más probable que yo metiera el crítico que él me pegara. ¿Qué es eso? I'm getting closer to my goals. Lugarteniente nivel 40. Muy bien, Ash. Muy bien, Ash. A threat eliminated. Perdón por eso. Difícil controlar. Okay. Bueno, podría, pero me gustaría tenerlo en el video. Y aparte, pues nada más son 24 minutos. Digo, tampoco es como para que me quiera quedar aquí 30 horas. Pero pues... ¿Me va a atacar? Sí, me va a atacar. Okay. Pues vamos a hacer esto. Venme a atacar. Espérate, es que tal vez si me voy a morir, A ver si me muero, espérate. ¿Quiénes me quedan? Ok. Ya no tengo, pues, forma de teletransportar a nadie.
Your very presence has foiled our plans yet again. Él se acercó. Si se muere... Ah, mira. Una habilidad de basura que no dejó que lo derrotara de un solo golpe. Me voy a seguir yo moviendo a lejos. Si es que puedo, porque no me dejan. No lo voy a atacar así porque sí. Ok, conseguimos el hacha de Sultán. Bien. Para Hilda. O para Dudu. O para Ingrid. No, no creo que tenga el rango necesario. Ok, disculpen por ese corte. ¿En qué estamos? Ah, sí, estamos escapando. Dios mío, no me dejan pasar de ninguna forma. ¿Cuál es su rango? Es mucho rango. Ay, ay, ay. Es que de seguro él es... le dan inmunidad. Sí, se dice alteración de estado. Supongo que eso significa que no lo puedo silenciar, así que no... Vale la pena conseguir este diálogo. No tanto, no estoy buscando hacer un Lord Hunt o lo que sea. No, no un Lord Hunt, pero o sea... Pues poner todo lo que me gustaría poner. ¿Es necesario? No. Así que ya vamos a dar en la torre. Ouch. Eso fue mucho daño. Dimitri de seguro tiene algo que decir es para... con ese inútil. ¿Qué es esto? Cura a todos los aliados, esto es de daño. Ah, qué lamentable. Bueno, pues no hay mucho más, no queda mucho más. Vamos a tratar de conseguir un poco más experiencia. Dimitri. Sí, increíble ese super mega heal que podemos hacer. Si es que eso no va a funcionar, entonces pues no sé. Es que no tengo otra forma, es que estaba pensando que voy a proteger aquí a todo el mundo. No puedo. Tengo que decirle adiós a este inútil así, porque no quiero que se me muera nadie. Así que vamos a pinchar al Lord Arundel. No sé cuáles esperanzas, pero digamos que sí. Levelo para Sylvain. Shirvan. I sense an improvement. Más o menos. Uncle, I need to know. The incident 9 years ago. You were involved, weren't you? You know something. What did Cornelia... No. What did my stepmother do? You are not qualified to look into the darkness. You and Edelgard. Do your best to kill each other. You are family after all. There it is. The light. Pues ahí está. Coraza gigante, eso es más defensa, ¿no? Se le puede dar a Dudu. ¿Pero es necesario? Nah. Ya tiene suficiente defensa. Yo creo que se la doy a Dom, ¿no? A Violet. Porque Dimitri también tiene buena defensa. There goes our chance to gain more information. And again, even if we had managed to capture him alive, judging by the way he was acting...
Teach is absolutely right. We should take this rare opportunity to let off some tension. It's been a long time, Claude. I'm glad to see that you are safe. Same. I haven't seen you since the nightmare that was Gronder. You really did come to help us. You must be a bunch of soft-hearted suckers, huh? If you really felt that way, you would not have set up a defensive battle in the hopes that we would come. It worked out only because we made it in time. Were you really so confident that we would answer the call? Of course. I knew you wouldn't hesitate to put yourself second and come running to our aid. You and I are cut from different cloth. I wouldn't make a move unless I could gain something from it. You've always been just the opposite. And of course, I've always been fond of taking dangerous risks. After all, I sent that express messenger before you had even recaptured the kingdom capital. If all went to plan, I knew you'd recapture it soon, and then respond to our request for aid. It was riskier than usual, I'll give you that, but it was the only card I had to play, so I took the gamble. You crossed too many dangerous bridges for my liking. I know. But that ends today. What do you mean? Here, take this. Use it however you see fit. The legendary bow Fail Not. Isn't this the hero's relic of House Regan? Sí, ese es su arco pues icónico, ¿no? Su arco especial de la reliquia. ¿Por qué no nos lo da? Hold, Claude. This must be one of your jokes. You cannot truly intend to part with this. It's not a joke. As of today, the Leicester Alliance is no more. Just what are you planning, Claude? If you're going to lead Fodlan, then the Alliance Lords will follow you. Back in the day, the Alliance split off from the Kingdom. I'm just putting us back together again. Oh, and I've already gained the support of the other Lords at the Roundtable Conference, so you can stop looking at me like I'm crazy. All that's left for me is to officially step down as the leader of the Alliance. Estaría increíble que tuviera a dos de los Lords, ¿no? Del juego en el mismo equipo. Pero no va a ser, ¿verdad? Hold your horses there, Teach. I'm leaving Fodlan. There are things I have to do. Sí. Dreams I need to see to fruition. That's why I became the Alliance leader to begin with, actually. But it left me no time for what I was really after. You'd better not take on too many responsibilities yourselves, or else you'll end up in the same boat. And remember, both the living and the dead cling to us without any regard for our own lives. It's up to us to break free of that weight and follow the path that we believe in. Claude. Oops, I almost forgot the most important thing. If you're looking for Rhea, apparently she's being held captive in the Imperial capital. It doesn't sound like they intend to kill her, but there's no telling what they're planning. You have my gratitude, Claude. Gratitude? Thanks, but no thanks. As far as I'm concerned, we're even now. I don't know how many years will pass until then, but let's promise to meet again. And when we do, don't be too hard on me, your kingliness. Es por eso que me gusta, que la mejor ruta en mi opinión es esta. Well, Dimitri, are you finally going to tell us the damn truth? Ahorita hablamos de eso también, bueno, ahorita dejo que eso, pero de rápido, no más quiero decir. Y eso de spoilers para las demás rutas. Pero al menos en mi opinión y lo que yo pues he jugado, lo que sé y como pienso, definitivamente esa es la mejor ruta. O sea, no hay otra que sea como esta, porque en la de Edelgard eres el villano, entre comillas, ¿no? Digámoslo así, por ejemplo, de esta ruta eres el villano. Digamos, sí, o sea, Edelgard tiene sus propios ideales que ella quiere hacer y pues la apoyamos con ella, o la apoyamos a ella si es que nos vamos con ella, ¿no? Cuando te quedas con la iglesia, pues aunque los ideales son muy similares a, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita Dimitri, las cosas no salen de la forma en la que Dimitri y Claude estén junto a nosotros peleando contra Edelgard. Y si te vas con Claude, sus ideales son tan diferentes, aunque un poquito cerca a los de Dimitri, pero son tan diferentes que pues no funciona. ¿Y qué pasa en todos los demás? Dimitri muere. En todos Dimitri muere. Claude puede sobrevivir todos. Si es que decides dejarlo, porque en la de Edelgard
lo puedes o matar o lo puedes dejar ir, ¿no? Pero a Dimitri no. Dimitri es enemigo principal en la ruta de Edelgard. Dimitri muere fuera de la pantalla, así sin ningún tipo de explicación, en la ruta de la iglesia. Y Dimitri muere como consecuencia de la batalla de Gronder en la ruta de Claude. Es muy triste porque nunca hay una forma de salvarlo en ninguna otra ruta que no sea esta. Y en esta, como pudieron ver aquí, y no les voy a esperar lo que pasa después, pero pues salvamos a Dimitri, le quitamos lo loco, ayudamos a Claude, hacemos paz con eso, y luego pues ya veremos qué pasa al final. Y otras cosas, o sea, esta batalla, sin darnos cuenta, derrota a los otros enemigos importantes del juego, que son los que... los inútiles estos de Croña, Cornelia y todo esto, o sea, los derrotamos a ellos sin darnos cuenta, ¿no? Porque ese Lord Arundel era uno de esos malvados que se podía transformar en alguien súper blanco, ¿no? Así como Croña, como dije. Así que, en general, todo se hace mejor en esta, en mi opinión. Pero eso ya queda más para que lo hablemos en el reseñasil, así que pues hablaremos de eso después. Pero sí, o sea, me hubiera gustado que pudiera estar en nuestro equipo, pero al mismo tiempo entiendo que pues es mejor que salga de la pantalla y que pues haga sus propias cosas. Y ya en la historia, mucho tiempo después, Dimitri, Rey, ya, y Claude, pues es de otra parte, pues ya se puedan encontrar como reyes o líderes, lo que sea. What are you talking about? Didn't Lord Arundel say something about you and Edelgard being family? To claim that the king and the emperor are related. Could it be? Ah, I suppose I never told you, though I do recall mentioning it briefly to the professor. Lord Arundel spoke the truth. My stepmother was Edelgard's birth mother. Political turmoil drove my stepmother out of the Empire. Father fell in love with her at first sight, and they married. I lost my birth mother before I was old enough to remember her. My stepmother filled that role for me, but she lost her life in Dusker 9 years ago, along with Father. Hang on. I didn't even know she was your stepmother. Did my father know about this? Yes, all those who were close to my father knew, including Rodrigue. But to speak openly about it would have caused a scandal. And so she was our secret. No one in the general public knew about her. Naturally, the fact that Edelgard and I are step-siblings was kept a secret as well. I'm finally beginning to understand what you went through 5 years ago. I mean, Edelgard is the only family you have left, isn't she? To find out someone so precious to you is actually your most hated enemy. How heartbreaking. But wait! You two were born and raised in 2 different territories, right? So you probably never met until you were both at the academy. I mean, don't get me wrong. I think the idea of fighting family is just about the worst thing ever. But hopefully the fact that she's a stepsister who you never really knew helps with the pain? I don't know. It was just a thought. I'm afraid that's not the case. Though it was only for a short time, Edelgard once called Ferdiad home. It was a long time ago, but she was a cherished friend of mine. Wait! I remember now! She was that girl, wasn't she? The one you gave a dagger to! So, your little girlfriend was Edelgard. Sylvain, if you have any more foolish things to say, please hold them for later. I do have a few more in my sleeve, but they can wait. Go on, Your Highness. This is important for us to hear. She may be a hated enemy now, but the Emperor is your old friend and your stepsister. Can you bring yourself to kill her? I will kill her, if I must. But if there is any chance that the world she seeks to create could be a just one, then I would love to see a future in which I may reach out my hand for her and have her reach back. That said, I have no intention of letting my personal feelings cloud my judgment. Too much is at stake. Your Highness, I think you should meet with the Emperor and at least try to talk to her. If there's any hope of ending this war without more bloodshed, we have to try. Besides, killing your own family, I'm sorry, but it's not right. I think so too. And you are right that we should at least try. I see. So my uncle's defeat is beyond doubt? Yes, Your Majesty. I have confirmed it via countless channels.
I advise that we accept this as a drop of joy amid a pool of sorrow. Pretty words, but I'm afraid we can't rest until the joy outweighs the sorrow. And for that to happen, it now seems we must confront them all at once. Dimitri, who took back Ferdiad, Claude, who managed to protect the Alliance, and that professor, who is successfully mobilizing the Knights of Seiros. What will you do, Your Majesty? Pull back our forces. In the west to Arian Road, in the east to... Fort Merceus, I presume. There is no better place for such a confrontation, after all. Indeed. And dispatch the Death Knight to guard it. He can buy us some time. In the meantime, I will... Forgive me, but I must speak bluntly. I do not agree with what you intend to do. Though slight, there is a chance that once done, it cannot be undone. Even I cannot always choose the direction my path leads me. There is no other way. And so, I must walk on. ¿A qué se referirá este Hubert con lo que no le gusta lo que va a hacer? Y Edgar, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues eso lo vamos a ver revelado pues, en los próximos episodios. Part 2. Azure Moon. Blue Sea Moon. The Impregnable Fortress. When Claude steps down as its leader, the Leicester Alliance disbands, and its lords swear fealty to the Holy Kingdom of Fargus. The chaos in the kingdom begins to dissipate as the people unite under Dimitri's rule. Riding this momentum, the Kingdom army prepares to march south for a decisive battle against Imperial forces. We will finally have our decisive battle with the Empire this month. The Eastern Lords are in the process of consolidating all of the troops within the entire kingdom. In addition, ever since Arian Road's liberation, the Western Lords have been declaring their fealty, one after another. Affairs within the kingdom have calmed down considerably, and we even managed to win over the Alliance. Although it was a rough go at first, I'm starting to feel like we could actually win this. That's true. Thinking back on it now, we've really come a long way. We even have a lead as to where Rhea is located. It is as we predicted all along. If we are to rescue Rhea, then we must defeat the Emperor. If we're going to march from the monastery to Inbar, then we'll have to cross the Great Bridge of Myrddin again, right? Yes, I believe so. As we have gained the Alliance's support, we should not have any trouble this time. After the bridge, we can cross Gronder Field and head south. And then we'll take Merceus, the so-called impregnable fortress that towers on the other side. Fort Merceus, I know of it. They say it rivals even Arian Road. Count Burgleys, the Empire's Minister of Military Affairs, once had troops stationed there. But according to our spies, a large-scale military force has entered the stronghold. Perhaps they are gathering soldiers from various regions to compensate for their losses. It is unlike you to worry so. But I feel we have no choice but to strip that place of its impregnable reputation. Once we take Fort Merceus, Enbar will be within reach. This is the Empire's last chance to stop us from arriving at our goal. In other words, if we take this fort, then our blades will be at the Emperor's throat in no time. If this is the last fort between us and them, then the Emperor will likely do everything she can to strengthen its defenses. I just received a report on that very subject. The one commanding the troops stationed at Fort Merceus is someone we have crossed blades with many times. It is the Death Knight who awaits us there.
O sea, por fin ya le puedo dar en la torre a ese maldito sinvergüenza del caballero sanguinario. Sí, no tiene, siempre ha estado ahí en contra mía y siempre quiero darle la torre, pero nunca puedo. O sea, sí puedo, pero no es para nada final, ¿no? O sea, siempre es de que, regresará y no sé qué. Y... pues sí regresa. Pues sí regresa. Pero bueno, pues entonces aquí lo vamos a acabar. Espero les haya gustado el episodio. Sí, aquí lo vamos a acabar. No hay mucho más que decir. Ya estamos entrando pues a lo que realmente es el final del juego. Ya estamos por fin. Por fin, ya nos tomó un buen rato. Pero pues ya. Estamos en los últimos, que 3 meses. El siguiente y el último. Si no estoy equivocado. Si no estoy equivocado. Así que pues ya saben. Pues vamos a hacer un episodio de exploración y una batalla tocha. Luego también una batalla tocha. Y yo creo que vamos a hacer apoyos. Yo creo que vamos a hacer apoyos en los próximos episodios para que se quiten todos estos y pues ya, ¿no? O sea, ya terminaremos esos dos, por ejemplo. Estaremos cerca de estos. Poder aumentar el de ellos en general para que se terminen. No sé, pero eso lo vamos a ir viendo. Espero les haya gustado y pues ya, prepárense porque ya se vienen los últimos, digamos, 10 episodios del juego. Así que pues eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y los veré a ustedes en el próximo episodio. Bye bye.